Buenas tardes. El tema que voy a presentar es acerca de fundamentos de electromagnetismo. ¿Qué es el campo magnético? El campo magnético es una fuerza invisible que rodea a los imanes y a cualquier objeto que tenga carga eléctrica en movimiento como un electrón. Se extiende hacia afuera desde el punto norte del imán y hacia adentro en el polo sur. Cuando una carga eléctrica se mueve a través de un campo magnético, experimenta una fuerza perpendicular a su dirección de movimiento, lo que se conoce como una fuerza magnética. Esta fuerza puede hacer que la carga se mueva en una trayectoria curva o en círculos alrededor de las líneas del campo magnético. También puede ser generado por corrientes eléctricas que fluyen a través de un conductor como un cable. En este caso, el campo magnético forma anillos concéntricos alrededor del conductor y a su fuerza depende de la cantidad de corriente que fluye a través de él. Origen. Es una manifestación de electromagnetismo, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Se origina en el movimiento de cargas eléctricas, como los electrones, en los átomos y afecta a otras cargas en movimientos cercanas. Propiedades. Tiene varias propiedades importantes. Entre ellas se encuentra la dirección, que indica hacia dónde apunta la fuerza magnética y la intensidad o magnitud que mide la fuerza del campo. Además, los campos magnéticos tienen las líneas de campo que nos permiten visualizar sus comportamientos y distribución. Unidades de medida. La intensidad del campo magnético se mide en teslas. En el Sistema Internacional de Unidades, otras unidades comunes incluyen el Gauss y el Oersted. Clasificación de materiales. Diamagnéticos, materiales que repelen los campos magnéticos a través de fuerzas de baja intensidad que eventualmente pueden ser cambiadas de manera transitoria. Paramagnéticos, materiales capaces de responder a la acción de un campo magnético siendo atraídos pero incapaces de ser permanentemente magnetizados. Si se retiran las propiedades paramagnéticas del campo magnético, simplemente desaparecen. Ferromagnéticos. Materiales fuertemente magnéticos vinculados con el hierro y otros metales que en condiciones normales son atraídos por un campo magnético y conservan el magnetismo. Sin embargo, al ser calentados por encima de la temperatura de Curie, temperatura a la que un material ferromagnético se convierte en paramagnético, se vuelven paramagnéticos. Gracias. A continuación, mi compañero. A continuación les vamos a presentar lo que son las curvas magnéticas. Como podemos ver representada en la gráfica, la curva magnética es una representación cartesiana de una propiedad del magnetismo de los materiales ferromagnéticos. Esta representación muestra la relación entre la inducción magnética y la excitación, las cuales son representadas con B o M en el caso de la inducción o con H en el caso de la excitación. Como podemos ver representada en la gráfica, la curva magnética se ve representada por la línea que va desde el punto A al punto B hasta el punto C. Si podemos ver que la línea no aumenta entre el punto B y el punto C, se conoce como punto de saturación, en el que, por más que aumentemos la fuerza magnética dentro del material ferromagnético, no se representará mayores cambios. Esto nos conduce a lo que se llama ciclo de histérisis. Ahora, ya sabemos que al aumentar en la fuerza magnética dentro del campo, este llegará a un punto de saturación. Ahora, si disminuimos dicha fuerza electromagnética, como podemos ver de la fuerza resultante de C hasta D, notaremos que el campo no llega a su posición inicial, es decir, al disminuir la saturación, queda una remanencia de magnetismo. Por tanto, ahora si del punto D disminuimos gradualmente la fuerza electromagnética hasta invertirla, volveremos a alcanzar un punto de saturación.
Y si al alcanzar este punto volvemos a aumentar la fuerza, llegaremos hasta un punto I en el que el campo se desmagnetiza, el material ferromagnético se desmagnetiza, como podemos ver en la siguiente imagen. Del punto D al punto E disminuimos hasta alcanzar el punto de saturación y del punto de saturación aumentamos hasta alcanzar el punto I. Dentro de este punto I está desmagnetizado. Y si del punto I seguimos aumentando hasta alcanzar el mismo grado de saturación, habremos alcanzado el ciclo de histéresis, el cual representa la característica magnética completa de dicho material. A continuación vamos a explicar lo que es el circuito magnético. El circuito magnético es básicamente un circuito eléctrico, con la diferencia en el que en este fluye un flujo magnético. Tienen una función similar, pero sus elementos son diferentes. Por ejemplo, en el circuito magnético tenemos una FEM, que es una fuerza magnética motriz, y una reductancia, la cual sería el papel de un resistor dentro de un circuito eléctrico. En conjunto, ambos elementos son los que producen un flujo magnético que recorrerá por todo el circuito, como lo son en imanes. Finalmente, dentro de estos circuitos magnéticos podemos notar que podemos clasificarlos de acuerdo a su material o su forma. Si es en base a su material, podemos encontrar los homogéneos, los cuales solo involucran una sola sustancia con una sección uniforme y sometido a igual inducción en todo su recorrido, mientras que en los heterogéneos se involucran diferentes sustancias con distintas secciones o inducciones, o coincidencia de estas condiciones. También podemos clasificarlas como en forma, que serían en serie o en paralelo. En serie, cuando las partes involucradas son recorridos por el mismo flujo, y en paralelo, cuando el flujo total se divide, circulando una parte de él por cada derivación. Eso ha sido todo de mi parte. A continuación, nuestro siguiente compañero expondrá el último tema. A continuación hablaré sobre un tema infravalorado por la sociedad, que son las máquinas eléctricas, las cuales pueden definirse como un conjunto de aparatos combinados que recibe cierto tipo de energía y la transforma en otra más adecuada para producir un efecto buscado. Tengo que decir que las máquinas de Laika son resultados de una aplicación inteligente del principio del electromagnetismo y en particular de la ley de inducción de Faraday. Las máquinas eléctricas se caracterizan por tener circuitos eléctricos y magnéticos entrelazados. Como máquinas eléctricas tenemos el transformador, que es, como su nombre lo indica, transforma una energía eléctrica de entrada con determinadas magnitudes de tensión y corriente en otra energía eléctrica de salida, con magnitudes diferentes. Su principio de funcionamiento se basa en que se requiere por lo menos dos devanados. El devanado al cual se le aplica la señal se llama primario, mientras que el devanado al cual está conectado su carga se le denomina secundario. Un transformador es entonces un dispositivo de cuatro terminales que comprende dos o más bobinas magnéticamente acopladas. El acoplamiento magnético se mide a través del coeficiente de acoplamiento, que es K. Tenemos que resaltar que los transformadores tienen un uso mediamente importante hoy en día. Entre estos tenemos disminuir o aumentar el nivel de voltaje de un circuito de corriente alterna, prevenir paso de corriente continua de un circuito a otro y aislar dos circuitos eléctricos. Otra máquina eléctrica son los generadores, tan conocida como plantas eléctricas coloquialmente. Como podemos ver en las siguientes imágenes, generadores lo podemos definir como la encargada de transformar energía mecánica en energía eléctrica. La que acciona se desarrolla por el movimiento de una bobina en un campo magnético, resultando una fuerza electromotriz inducida, que al aplicarla a un circuito externo produce una corriente que interacciona con el campo y desarrolla una fuerza mecánica que se opone al movimiento. En consecuencia, el generador necesita una energía mecánica de entrada para producir la energía eléctrica correspondiente. El principio de funcionamiento de los generadores se basa en la ley de inducción electromagnética de Faraday, que relaciona fundamentalmente el voltaje y el flujo magnético en el circuito. Esta ley indica que si se tiene un flujo magnético que rodea una espira y además varía con el tiempo, se induce un voltaje entre los terminales. El valor de voltaje inducido es proporcional al índice del cambio de flujo.
Para finalizar tenemos el motor eléctrico, que hemos visto mucho en casa, y podemos detallarlo de la mejor manera aquí. Hay unas imágenes de él. Esta máquina, más utilizada para transformar energía eléctrica en energía mecánica, pues combina las ventajas de la utilización de la energía eléctrica a bajo costo, mayor facilidad de transporte, limpieza y facilidad de uso con su construcción simple y robusta, a bajos costos con gran versatilidad de adaptación a varios tipos de carga. El principio de funcionamiento de esta se basa en que la operación bajo el principio que es un conductor colocado dentro de un campo magnético experimenta una fuerza cuando una corriente circula por el mismo. Gracias por su atención y por acompañarme en esta breve exploración del electromagnetismo. Espero que haya quedado claro cómo estos principios no solo forman parte de la base de muchas de nuestras tecnologías, sino también del mundo que nos rodea.